Apocalipsis. Así que los invito a abrir sin más nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el corazón, la mente, los oídos para recibir tu palabra, Señor, y ser transformados por medio de ella. Señor, muévenos del lugar donde estamos hacia donde tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Policarpo se cree que fue pastor en la iglesia de Esmirna. Policarpo es una persona muy conocida a lo largo de la historia. Era discípulo de Juan y es un hombre que fue fiel hasta la muerte. Se le pidió a Policarpo que le dijeran: César es Señor, pero rehusó hacerlo. Según Josefo, estaba en un estadio viendo competencias deportivas en un estadio olímpico. Todos comenzaron a gritar: muerte a los cristianos, muerte a los cristianos. Y cuando vieron a Policarpo, lo agarraron y lo llevaron frente al César. El César estaba allí porque era el día del Señor. Ahora déjenme aclarar lo que significa esto. ¿Qué significa el día del Señor en estos tiempos? No era un domingo, no era el día de resurrección como lo es para nosotros. Era el día donde se rendían honores al César como si fuera Dios. Así que toda la ciudad allí reunida, Policarpo en medio de ellos, y Policarpo es tomado. Entonces le piden a Policarpo que niegue a Dios, que niegue a Cristo y adore y reconozca a César como el Señor. Es llevado por el estadio, es llevado a la arena del estadio, toda la gente lo está viendo, es llevado frente al César y el procónsul le instó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. A lo que Policarpo respondió, como todos nosotros sabemos: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi Rey y Salvador? El procónsul siguió insistiendo y el anciano le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna del César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, te digo enfáticamente: soy cristiano. Imagínense todo un estadio lleno, confesando a Jesucristo, confesando a su Señor, confesando que era cristiano. Así que a César, imagínense, no le gustó nada a los líderes allí en ese lugar. Así que le dijeron: tenemos fieras a nuestro alrededor, tenemos un lugar para encenderte y que seas un ejemplo para todo el mundo que no reconoce al César como Señor. Así que a menos que te arrepientas y confiesas a César como Señor, morirás allí. Morirás prendido fuego, morirás comido por las fieras. Y Policarpo respondió una vez más: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué demoras? Haz lo que quieras. Bueno,
para nosotros todo esto es conmovedor, pero la gente en ese lugar empezaron a juntar leña, armaron como un lugar para encenderlo fuego, como un altar, y allí Policarpo murió por la causa de Cristo, valientemente, sin temor, siendo fiel, mirando a la recompensa, mirando a la eternidad. Como les decía, Policarpo probablemente haya sido pastor en la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, tiempo antes de este evento, recibió una carta del mismo Señor Jesucristo, llamándolos a no temer, a ser fieles y a mirar hacia la eternidad. Déjenme contarles algo de Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hablamos de Éfeso en nuestras reuniones anteriores, pero ahora estamos hablando de Esmirna, quien era una rival de Éfeso. Rival en el sentido de que era una ciudad pujante, una ciudad hermosísima. Imagínense al mar, la ciudad iba creciendo desde un nivel muy bajo, en las playas, iba ascendiendo hasta hacerse casi una montaña, y allí en la cima de la montaña estaban los barrios más importantes, los edificios más importantes de Esmirna. Se considera que ese lugar, ese monte donde se veía la gran ciudad, se llamaba la corona de Esmirna. Esmirna hoy existe, se llama Izmir, porque es una ciudad turca y queda a unos 55 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad muy importante porque desde mucho tiempo antes de Cristo, 200 años antes de Cristo aproximadamente, era una ciudad que se había aliado a una potencia mundial, que era Roma. Y siempre se tomó como un proverbio la lealtad de los de Esmirna hacia Roma. Ellos se consideraban romanos. Ellos eran leales a Roma. Así que si Roma perseguía a los cristianos, ellos perseguían a los cristianos. Ellos amaban a Roma. De hecho, en el año 23 a.C. hicieron un homenaje, un templo, construyeron al emperador Tiberio. Ahora, imagínense esta ciudad romana, Esmirna, bella, compitiendo con Éfeso, una gran potencia, que además tenía una escuela de ciencia y medicina, y allí tenían renombre los que nacían allí, ya que el filósofo Homero nació en esa ciudad. Era una ciudad realmente importante, era una ciudad pudiente, de mucho dinero, y en medio de esa ciudad de mucho dinero, pudiente, una potencia aliada con el imperio en ese momento, se hacía realmente difícil ser cristiano. ¿Por qué? Bueno, Roma perseguía a los cristianos empezaron a huir a diferentes ciudades, pero en todas las ciudades los romanos perseguían a los cristianos. Pero no solamente eso, había judíos que se decían ser judíos, pero que no tenían la fe de Abraham, que también tenían envidia de los cristianos y los llevaban frente a los tribunales diciendo, él es cristiano, no quiere reconocer al César como Señor, y los llevaban a la muerte. Era un lugar difícil para ser cristiano. Era un lugar difícil para reconocerse como hijo de Dios. Ahora, es llamativo que el nombre Esmirna proviene de una palabra griega que significa mirra. Ahora, la palabra mirra aparece 3 veces en la palabra de Dios, todas asociadas a Cristo. La primera vez que ocurre es en el nacimiento del Señor Jesucristo, donde le traen obsequios al Señor y entre esos obsequios hay mirra. La segunda vez que aparece es en el momento de la crucifixión de Cristo, donde nuevamente la mirra aparece asociada con el sufrimiento. Muchas veces usaba la mirra para aplacar el dolor. Esto lo ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo y Él no lo tomó. La tercera ocasión donde la mirra aparece en la Escritura es en la sepultura del Señor Jesucristo, donde trajeron todo tipo de especies aromáticas y junto de ello mirra. Siempre la mirra está asociada al dolor. Y ahora nuevamente vamos a ver una iglesia en pleno sufrimiento, tribulación, pobreza extrema. Y providencialmente se encuentra una ciudad que se llama Esmirna, que su etimología significa mirra.
Ahora, la mirra era una fragancia, una especie que largaba una fragancia hermosa, muy grata para aquel que la podía disfrutar, pero para que eso ocurra, había que machucarla bien, había que pisarla bien, a fin de que la mirra largue su mejor fragancia. Tal vez a esto es a lo que todo lo que el Señor nos quiere llevar a pensar providencialmente a través de esta ciudad. Vamos a ver la presentación de Cristo hacia esta iglesia. Ya hemos visto acerca de la ciudad, Esmirna. Ahora veamos cómo Cristo se presenta ante esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí vemos al Señor presentándose como el primero y el postrero. Se refiere aquí, como lo ha dicho antes, en el 1:18, el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Él se presenta, el Señor Jesucristo se presenta aquí como el creador de todas las cosas, como el que siempre ha existido, como el que estuvo en la creación, el que estuvo cuando nos fuimos creados, el que estuvo cuando todo fue diseñado. Él es el primero y el último. Isaías 44:6, es Jehová el que habla. Y dice Jehová, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Usted entiende la aplicación de esto, ¿verdad? Jesucristo se está llamando a sí mismo Dios, con todos los atributos de Dios. Es Él quien dice ahora que es Dios, que nos trajo a existencia, que nos escogió, que nos salvó. Y la implicación para todo esto es que si Él es el primero y el último, para nosotros es que lo necesitamos por sobre todas las cosas. Necesitamos de Cristo, necesitamos del primero y del postrero. Pero ahora hay más, porque si queda alguna duda de que es Cristo quien habla, el texto continúa y dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto nos añade información. No es el Padre el que está hablando, es su Hijo Jesucristo, quien su muerte fue necesaria para nuestra salvación, para la remisión de nuestros pecados, para que fuésemos redimidos, comprados con su sangre. Él murió y realmente murió. Pero esa muerte no lo llevó al final, la muerte no lo venció, Él venció a la muerte. El Hades no lo gobernó, Él gobernó la muerte. Por eso dice en el versículo 18 del capítulo 1, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, esto es llamativo. Esto es realmente llamativo. Porque la hermosa presentación de Cristo siempre está asociado con el mensaje que va a dar a la iglesia. ¿De qué manera el mensaje que el Señor va a dar a la iglesia se relaciona con su presentación? Bueno, le va a hablar a una iglesia que está sufriendo y le dice, no temas a la muerte. No solamente dice, si usted puede notar las palabras que se repiten, una de las palabras que más se repiten en el texto es muerte. Ahora, si Cristo va a mencionar la muerte y te va a decir, no temas a la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Él tiene autoridad para decirlo. ¿Saben por qué? Porque Él es el que estuvo muerto y ahora vive. Ahora Él vive. Venció la muerte y vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la situación de la iglesia? Versículo 9. Dice así la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la situación de la iglesia? Hemos visto quién es el que habla, hemos visto la ciudad, ahora vemos cuál es la situación de la iglesia. ¿En qué situación se encuentra la iglesia? Jesucristo, quien sostiene a sus líderes en su mano derecha y les da un mensaje para que sea dirigido hacia la iglesia. Jesucristo, quien anda entre medio de su pueblo y conoce la situación de cada uno, Él dice, yo te conozco. ¿Y qué es lo que el Señor conoce? Destaca tres cosas de esta iglesia. Tres cosas en las cuales Él resalta de esta iglesia. En primer lugar, aflicción verdadera. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Ahora, lo que está hablando aquí, este texto,
lo que nos lleva a pensar en la forma en que está escrito, es que el Señor le da crédito a su sufrimiento. Es decir, el Señor le está diciendo, ustedes están inventando los problemas. Entiendo que estén sufriendo, no es tanto como ustedes dicen. El Señor está diciendo, yo conozco su tribulación y son aflicciones verdaderas. Conozco lo que están sufriendo y los comprendo, lo sé. Sé cuánto te lleva sufrir esta tribulación. Sé cuánta congoja genera en tu corazón. Sé cuánto tiempo te roba en tu descanso. Sé cuánto ocupa de tu mente. Yo conozco tu tribulación. Y el Señor dice, esta iglesia tiene aflicción verdadera. Pero en segundo lugar, es una iglesia que tiene pobreza verdadera. Acompáñenme. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, es llamativo que la palabra que se ocupa aquí para pobreza es una pobreza, no simplemente una persona que tiene poco. Aquí la palabra es pobreza extrema. Es pobreza que se refiere a personas que no tienen ni siquiera lo esencial para vivir. Es la pobreza de las personas abandonadas. Es la persona que le falta para el sustento. Es una pobreza realmente extrema. Es una pobreza de sumo grado. ¿Y por qué estos cristianos estaban viviendo en pobreza? Les dije que Esmirna era una ciudad pujante. Era una ciudad que estaba compitiendo con Éfeso para ser la más importante de Asia Menor. ¿Por qué los cristianos están sumergidos en pobreza extrema? Bueno, por ser cristianos, las personas se enteraban y eran despojados de su trabajo, de su sustento. Nadie los ayudaba. Nadie se compadecía de ellos. Por ser cristianos, eran abandonados. Y esta iglesia que físicamente existió, que físicamente estaba existiendo en medio de esta ciudad pujante, no había abandonado al Señor. Le faltaba lo esencial, estaban sufriendo por la causa de Cristo, estaban en gran tribulación, tribulación verdadera, y ahora en pobreza extrema, pero ellos estaban allí. El testimonio del Señor estaba allí. Ellos no habían abandonado su fe. Ellos estaban perseverando. Ellos siguieron y pusieron al Señor por encima de su hambre, por encima del peligro. Por eso el Señor le dice, y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Hay un contraste con la iglesia en la Odisea, donde dice, tú te llamas rico, pero eres pobre. Una iglesia que tenía oro, que tenía bienes, lo vamos a ver más adelante, pero esta iglesia no tiene nada, ni siquiera, casi ni lo esencial para vivir. Y el Señor le dice, tú eres pobre materialmente, pero tú eres rico. ¿Por qué el Señor le dice que es rico una iglesia que es pobre? Y está pasando gran tribulación. Bueno, son ricos porque sus prioridades estaban en orden. Y ahora vemos el contraste con la iglesia en Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, tu sufrimiento, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Esta iglesia, Esmirna, no había perdido en ningún momento su primer amor. Esta iglesia, en medio del sufrimiento, ellos perseveraron. No claudicaron. No los hizo retroceder la pobreza extrema ni la aflicción. Ellos seguían fervientes sirviendo al Señor. Y qué consuelo tan grande para estos creyentes perseguidos es darse cuenta que su Señor lo sabía todo. Así que ellos estaban en tribulación verdadera, en pobreza verdadera, y ahora estaban sufriendo calumnias verdaderas. Dice así el texto, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La tribulación no solamente consistía en pobreza extrema, sino en blasfemias y difamaciones de los enemigos del Señor. ¿Qué hacían judíos tan lejos de Jerusalén? ¿Qué hacían los judíos tan lejos de Palestina? Bueno, ellos habían llegado allí probablemente porque Esmirna era una potencia, había grandes oportunidades de negocio, había grandes oportunidades de prosperar, y ellos habían instalado una sinagoga donde ellos podrían reunirse en el nombre de Jehová. Así que ellos creían que era una iglesia,
una sinagoga de Dios. Sin embargo, Dios les dice, ustedes esos son una sinagoga de Satanás. De hecho, el Señor dice, se dicen judíos, pero no lo son. ¿Quién dice Jesús que son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? No son los hijos en la carne de Abraham, sino los que tienen la fe de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos israelitas. Así que estos que se creían una sinagoga de Dios, Dios les dice que en verdad eran sinagoga de Satanás. Podrían ser hijos en la carne de Abraham, pero no en la fe. Añadido a esto, a la situación de esta iglesia, vemos que tienen tribulación verdadera, vemos que tienen aflicciones verdaderas, que tienen una pobreza verdadera, que los difaman verdaderamente, pero hay algo importante en medio de todo esto, es que Dios no hace ninguna reprensión a esta iglesia. Son 7 iglesias, 5 de ellas reciben reprensión del Señor, pero Esmirna y Filadelfia no reciben reprensión de parte del Señor. Y eso es ser una iglesia verdaderamente rica. Ahora, cuando yo veo la descripción de lo que vimos, Éfeso y de Esmirna, y vemos simplemente esta descripción, yo conozco lo que el Señor les dice que conoce, uno prefiere ser Esmirna, ¿verdad? Uno prefiere ser Éfeso, ¿verdad? Una iglesia poderosa, que combatía doctrinalmente, que estaba en todo tipo de conocimientos. Sin embargo, el Señor no tiene reprensión. Para Éfeso tiene reprensión, pero para Esmirna no hay reprensión. Es una iglesia que tenía los valores apropiados. Es una iglesia que había valorado a Cristo por encima de su propio bienestar. Valoraron a Cristo por encima de su hambre. Valoraron a Cristo por encima de sus prioridades. Valoraron a Cristo por encima de su comodidad. Valoraron a Cristo por sobre todas las cosas. Y eso se refleja en la carta que el Señor les dice. Ellos tenían fidelidad al Señor. Valoraron a Cristo más que su propia paz, más que su propia prosperidad, más que su propia comodidad, y habían sido fieles. Estaban atravesando la prueba, y en medio de la prueba estaban siendo fieles. José Grau, déjenme citarlos o parafrasearlo, dijo así: Moisés tuvo que soportar mucho del pueblo de Dios, pero al fin habló inconsiderablemente con sus labios y recibió reproche del Señor. De hecho, no entró a la tierra prometida. En cambio, no se halla reproche alguno contra Esmirna. Esto demuestra que sufrió sin perder la hermosura de su carácter y conducta cristiana. A veces, dice él, sabemos sufrir, pero no sin afear nuestro lenguaje o nuestro espíritu. Así que esta iglesia sufriente, que persevera en el Señor, que tiene sus prioridades correctas, pero está sufriendo fuertemente, el Señor le va a dar unas palabras de ánimo. Y vamos a estar atentos a esto. Usted quiere escuchar palabras de ánimo esta noche, y Dios tiene para dárselas. Él dijo así: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué tal esta palabra de ánimo? ¿Qué les parece si estamos en consejería con una persona que está sufriendo y le decimos, bueno, vamos para adelante, lo que viene es mucho peor? ¿Qué les parece? Son palabras de consuelo. El Señor le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Palabras de consuelo, palabras de ánimo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Este mandamiento, no temas, el primer mandamiento que el Señor le da a esta iglesia es: no temas, porque aún queda mucho por sufrir. No temas, porque Dios tiene una razón para darle este mandamiento. Vamos a ver en primer lugar que Dios tiene planes que parecen de destrucción. Dice así: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué clase de sufrimiento va a atravesar esta iglesia? ¿Cuál es la clase de sufrimiento? ¿Es un sufrimiento desgarrador?
es un sufrimiento que los apresará, que literalmente los meterá en una cisterna. La palabra echar en la cárcel indica la idea de empujar a un pozo, a una cisterna sin salida. Y esa es la idea que tiene en mente el Señor al transmitir esto. Los echará el diablo, algunos de ustedes, en la cárcel. Miren, todo este plan, ¿y quién dice? El diablo. Los romanos perseguían a los cristianos, pero Esmirna era leal a los romanos, así que los de Esmirna perseguían a los cristianos. Y los judíos eran celosos y leales a su ciudad, leales a Roma o traicioneros entre sí, así que también perseguían a los cristianos. Pero detrás de todo esto estaba el diablo, eso es lo que dice la Biblia. Estaba el diablo tratando de destruir a la iglesia, tratando de perseguir a estos cristianos, llevarlos a flaquear, a hundirse por medio de gran prueba, de gran tribulación. Y no es diferente con nosotros. Cuando pasamos por prueba, muchas veces vemos que detrás de la persona que están involucradas, detrás de todo eso, hay un enemigo en nuestras almas que quiere echarnos a la cárcel. ¿Qué clase de sufrimiento es este? Bueno, me imagino que cuando uno es echado en una cárcel, en un calabozo, y más con la alusión que hace la Escritura con respecto a esto, es un lugar sin salida, sin escapatoria, sin esperanza. Me imagino a José siendo olvidado en la cárcel, cuando dijo, acuérdense de mí, y todos se olvidaron de él. Esa desesperación de no poder salir. Y hay tribulaciones en nuestra vida que nos ponen en esta situación. Hay tribulaciones en nuestra vida que nos hacen sentir que no hay escapatoria, que no hay salida. Y el Señor dice, yo sé de eso, sé que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y todo esto parece destrucción. Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Pero inmediatamente sale el sol. Inmediatamente hay bendición. Y dice así, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O el diablo no prueba a nadie, no tiene intención de hacer ningún bien. El que prueba es el Señor. Y esta prueba es como se prueba las cosas de valor, el oro, la plata, el diamante. Dios dice, quédense tranquilos, no teman, vendrán cosas peores, el diablo estará detrás de todo esto, pero no teman, yo voy a usar esto para probarlos. Hermanos, ¿saben lo que ocurre cuando la iglesia es probada? Cuando la prueba llega a nuestra vida, solo quedan los verdaderos cristianos. Solo quedan los fieles, los que pese a cualquier situación alaban, adoran al Señor, que enfrentan la dificultad agradando al Señor. Así que había bendición cuando llegó la tribulación. Bueno, hay bendición en el sufrimiento, así piensan los hijos de Dios. Así encontramos en Hechos 5:42 que Pedro y Juan se dice de ellos y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salvos por gracia, ahora por gracia se nos da el privilegio de sufrir por el Señor. Por eso dice Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. ¿Y por qué no debían temer si iba a venir tanto sufrimiento? Bueno, les dice así el Señor, no temáis, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Escuche esto va a traer mucho consuelo. ¿Por qué no debían temer? En primer lugar, no debían temer porque Dios sabía exactamente por lo que pasaron, por lo que pasarían, y Él estaba en control de todas las cosas. Yo sé, dice el Señor, yo sé por lo que van a pasar, sé por lo que pasaron, no teman. Aunque ustedes vean a los romanos detrás de esto, aunque ustedes vean a los judíos detrás de esto, y al mismo diablo detrás de esto, yo estoy en control. Así que la razón por la que no debían temer es que el Señor sabía y lo permitió. En segundo lugar, la razón por la que no debían temer es que el Señor sabe exactamente cuál es la tribulación. Él les dice, muchos de ustedes van a ser echados en la cárcel.
Y esto implicaba que muchos de ellos podrían morir. Para ir un romano, la cárcel podría llevar a la muerte tranquilamente. Se llevaba a un juicio y los juicios eran realmente severos que los llevarían a la cárcel. Así que el Señor les dijo, sé por lo que van a pasar, van a estar en una aflicción que va a ser una cárcel, privados de la libertad y encerrados. Y me encanta esto, porque esto trasciende, porque la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el Señor nos dice a nosotros lo mismo. Yo sé por lo que pasaron y por lo que van a pasar, y sé que muchas veces hay situaciones que van a aparecer en una cárcel, un encierro, sin salida, yo lo sé. No teman. En tercer lugar, la razón por la que no debían temer es que Dios sabía exactamente la duración de la prueba. Dice así el texto. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por qué el Señor dice 10 días? Bueno, el número 10 es el número completo. El Señor está diciendo, va a ser una tribulación completa, pero el Señor dijo, hasta acá va a ser la tribulación. Ahora, qué consuelo saber, para aquel que está en tribulación, decir que el Señor puso un límite a mi tribulación. El Señor puso un límite a mi prueba. Y eso es lo que dice la Escritura. Él puso un límite. ¿Por qué Él pone un límite? Bueno, en primer lugar, porque Él sabe cuánto podemos resistir. En segundo lugar, porque sabe lo que necesitamos para crecer. Pero en tercer lugar, Él pone un límite. Escuche bien esto. Porque Él sabe que estás sufriendo. Y te ama. Y me ama. Mire lo que le dijo al pueblo de Israel. Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Trae esto consuelo a nuestro corazón? Así que el Señor el primer mandamiento les dice, no temas. El segundo mandamiento es, sé fiel. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Este es el segundo mandamiento. A una iglesia que está siendo probada en gran tribulación, en pobreza extrema, siendo difamada, les dice, en primer mandamiento, no temas. El segundo mandamiento, sé fiel y sé fiel hasta la muerte, sin temor, con fidelidad, aunque implique la muerte física. Sé fiel aunque cueste la vida. ¿Qué les está diciendo el Señor con esto? El Señor está yendo mucho más allá en sus demandas. No solamente ser cristiano y estar dispuesto a sufrir peligro. Esto apunta al corazón. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Valórame a mí más que a tu propia vida. Eso se escucha diferente, ¿verdad? Valórame a mí más que a tu propia vida. En Apocalipsis se habla de vencedores. Se habla de hombres fieles, santos fieles. Y se dice de ellos, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué más significa ser fiel hasta la muerte? Bueno, déjenme compararlo con ser cristiano. Un cristiano es aquel que se fía de Dios, que confía en Dios, ¿verdad? Que pone toda su confianza en el Señor. Fiel es aquel que es confiable para Dios, en quien Dios puede poner su confianza también, en fidelidad. ¿Qué más significa ser fiel hasta la muerte? Bueno, recuerdan la presentación de Cristo, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Ser fiel hasta la muerte no es otra cosa que imitar en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Lo más maravilloso es que a esta iglesia sufriente los está alentando a experimentar el sufrimiento, a atravesar el sufrimiento, honrando al Padre, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la recompensa para estos fieles que no temen, que son fieles hasta la muerte? Y yo te daré
la corona de la vida. Dos cosas con respecto a esto. Hermano, estás sufriendo. Estás sufriendo tribulación por la causa del Señor. Desprecio tal vez, rechazo. Estás sufriendo por ser fiel al Señor, por su verdad, porque su nombre no es honrado, porque ves injusticias. Bueno, tú sabes. El Señor dice, no temas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dos cosas. En primer lugar, yo te daré. Yo te daré la recompensa del que no teme frente a la tribulación. La recompensa del que permanece fiel y acude a Cristo es que cuando venza, el Señor mismo y no otro dará la recompensa. Eso sí que es maravilloso, ¿verdad? No va a venir ningún emisario a darte la recompensa por no temer y por ser fiel. Cristo mismo, tu Salvador, vendrá y te dará la recompensa. Yo te daré la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de la vida. El mismo Señor dará la corona de la vida. Aunque ser fiel implique morir, Dios va a dar la corona de la vida. ¿Qué es esto de la corona de la vida? Se menciona en otras partes de la Biblia. Y muchos hacen alusión como a una recompensa, una corona que se pone en la cabeza con muchas diademas, como las coronas de un rey. No es la idea que tiene aquí el texto. Recuerden que Esmirna tenía campos olímpicos, había participaciones deportivas, y al ganador se le ponía un laurel en la cabeza como vencedor. ¿Qué es la corona de la vida? Este laurel que se pone en la cabeza no tiene ningún valor, pero aquel que lleva el laurel es el vencedor, el ganador. Así que el Señor dice, yo les daré un premio que será aparentemente simbólico, la corona de la vida, pero que representará la gloria eterna junto a mí. Eso es la corona. Es una herencia reservada en los cielos para el vencedor. El texto termina como todos. La carta dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, obedezca. ¿Estás en tribulación? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Queremos ser una iglesia fuerte? ¿Queremos ser una iglesia que venza para Cristo? ¿Que reciba la corona de vida? Bueno, no temas. Sé fiel y mira por tu recompensa. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte? Bueno, la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. Y nuevamente, es hermoso que la presentación de Cristo se relacione tanto con el contenido de la carta. El que tiene las llaves de la vida y de la muerte, del Hades, de la muerte y el Hades, los ha sometido. Ahora, Él no permite que la muerte retenga a los suyos. Él dice, el que vence me pertenece, y la muerte segunda no los va a dañar. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 20, para poder visualizar un poco qué es la muerte segunda. Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. El Señor, reunido con los santos, y lo llama así, el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, esta es la batalla más grande que jamás pudo haber existido, pero también la más corta que jamás existirá. Simplemente todos rodeando la ciudad de Dios, tratando de destruir los enemigos del Señor, y el Señor envía fuego del cielo y todos son destruidos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Escuche, todo esto está hablando de la muerte segunda. Y está hablando de grandes y pequeños. No está hablando de edades. Está hablando de personas muy importantes y personas insignificantes.
personas conocidas, de gran valor, y personas desconocidas, todos estarán delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos, nadie se va a salvar, y la muerte y el Hades, completamente gobernados por Cristo, entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que acabo de decir es la segunda muerte. Versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas, sé fiel, te daré la corona de vida, y esta segunda muerte no tendrá lugar en tu vida. Serás librado de eso. ¿Y dónde estaremos? En el campamento de los santos. Versículo 9. ¿Cómo se los llamará a los vencedores? Aquellos que están en el campamento de los santos. Eso es una promesa. Ahora, hermanos, el testimonio de Policarpo, para finalizar: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El testimonio de Policarpo fue imitado por otros. Y se dice de Ignacio, uno de los padres de la iglesia, iba a ser martirizado en Roma, y de camino a Roma le escribió una carta a Policarpo para alentarlo, para fortalecerlo, porque él iba a pasar por lo mismo. Y siento que esta carta ha trascendido para que nos llegue también a nosotros, porque seguimos por el mismo camino. Dice: los tiempos te hacen demandas, le dijo Ignacio a Policarpo. De la misma manera que un marinero requiere el viento y un zarandeado por el mar requiere un puerto seguro, le dice Ignacio, un padre de la iglesia, a Policarpo: sé vigilante como un atleta de Dios. Permanece firme como un yunque bajo el golpe del martillo. Esta es la parte del gran atleta para recibir golpes y conquistar. Sé más diligente de lo que eres. Aprende a conocer los tiempos. Bueno, definitivamente Policarpo lo hizo. Y con 86 años dijo: no negaré a mi Señor. No tuvo temor, fue fiel y puso su mirada en el galardón. Yo quiero que tengamos un tiempo de oración. Que cerremos nuestros ojos, que hablemos con el Señor. Porque definitivamente la carta de Esmirna es un desafío para dar un paso más en nuestra vida cristiana. No podemos conformarnos con nuestro cristianismo. Debemos ser fieles. Cierra tus ojos y escucha la voz de Abraham diciendo: sé fiel hasta la muerte. Escucha la voz de Moisés: sé fiel hasta la muerte. Escucha la voz de David diciendo: sé fiel hasta la muerte, hay galardón. Escucha la voz de Daniel y sus amigos: sé fiel hasta la muerte. Los discípulos de Cristo, Pedro y todos los demás: sé fiel hasta la muerte. Eres parte del cuerpo de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Escucha a Pablo: sé fiel hasta la muerte. Pero detrás de todos ellos hay una voz que irrumpe. Es la voz de Jesucristo. Y Él dice: sé fiel hasta la muerte.